Estás escuchando La Señal con Jorge Luis del Conte. Muy bien, tal como lo venimos anunciando y prometiendo, estamos conectados con Colombia, Cali, Colombia, si no tengo mal el dato, con alguien que es muy seguido en las redes, muy seguido en los canales de YouTube, muy escuchado porque tiene muchos datos y mucha información. Allí lo están viendo ya en imagen. Está desde Colombia Gabriel Cardona, conocido como Niño Nuevo en las redes sociales. Así que vamos a darle las buenas noches, querido Gabriel. Bienvenido a La Señal aquí desde la ciudad de Buenos Aires. Te saluda Jorge del Conte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches a toda la audiencia. Estoy muy bien y muy encantado de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Sé que tenés una agenda muy apretada y que sos muy solicitado, dado que tu palabra tiene un impacto muy importante en miles de personas que han despertado, permitime este término, a un nivel de vibración o de conciencia diferente, pero creo yo, vos me corregirás, que se ha potenciado a partir de esta pandemia, de la presencia de un estado sanitario general, mundial, que nos ha hecho ver la realidad desde otro lugar. ¿Puede ser así? ¿Estoy equivocado? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo considero que ha contribuido. Ah, No es que la pandemia tenga algo de bueno, pero los seres humanos somos extraordinarios y podemos sacarle provecho a muchas situaciones que se convierten en una oportunidad, en este caso puntual, de encontrarnos con nosotros mismos en vista del tiempo que pasamos solos en nuestra casa o, mejor aún, con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia, cuya convivencia era muy distinta antes de esta situación de confinamiento. uh-huh. Y nos vimos obligados a asumir retos que antes no teníamos necesidad de convivir con los demás, y eso requiere una gran inteligencia que si no teníamos de pronto, tuvimos que aprender a desarrollarla en esos momentos, y allí las personas comienzan a interesarse por aspectos más profundos de su vida y de su espíritu. Es verdad porque hemos tenido que aprender a relacionarnos más cantidad de tiempo, a dedicarnos más tiempo del que teníamos rutinariamente. Y por ahí, en esas salidas obligadas al trabajo o a otras ocupaciones, también escondíamos algunas otras falencias, ¿no? Y nos hemos visto obligados a enfrentarlas y a asumirlas. Muy buena observación, es decir, ha ayudado. Gabriel, yo he visto en las redes sociales que se te presenta como investigador eh, y por ahí como profeta, teólogo. ¿Cómo debemos presentarte y conocerte? Bueno, yo me he presentado como investigador y conferencista internacional, Bien. como pregonero de un conocimiento que sí, efectivamente, es de las estrellas. Usemos la palabra extraterrestre entonces. Y eso es lo que yo hago. Yo divulgo esa información con todo el componente espiritual que ésta tiene, desarraigándola de toda creencia religiosa, dogmática y demás, que le ha restado fuerza y poder a ese contenido. Ese soy yo. De repente, profeta, por ahí me llamaron así, pero eso es muy ambicioso en lo que a mí respecta. Más Uh-huh, bien yo soy un estudioso de las profecías, uh-huh. y con base en el análisis documentado e histórico de las mismas en su cumplimiento es que yo pudiese llegar a explicarle a la gente en qué consisten estas profecías y cómo pueden usarlas para ubicarse en el tiempo. Uh-huh. Eso es lo que soy y lo que hago. Un investigador, muy bien. Básicamente la curiosidad por investigar profecías o este tipo de temas que pude leer entre líneas no tienen demasiada relación buena, al menos, con lo dogmático. ¿Desde dónde nace? ¿Desde cuánto hace que estás ya con este tipo de investigaciones? Pues se te ve una persona muy joven, por eso te lo pregunto. Sí, y siendo muy joven me interesé en esto. Bueno,
tendría yo que explicarle a la audiencia que ya esta respuesta tiene que ver con asuntos muy íntimos de mi espíritu y de mi mente desde que yo era un niño. En mi pequeña mente, siendo yo un niño, yo no podía aceptar que este universo fuera totalmente deshabitado, Mm, con un pequeño planeta en un recóndito lugar que tiene vida y más nada, pero y que esa vida se mata entre sí porque supuestamente los seres humanos somos lo máximo en el universo, pero yo desde niño había notado ya que había una decadencia progresiva que conducía a la humanidad a un punto de no retorno. Entonces no cabía en mi mente, pero yo no tenía conocimientos para darme respuestas a mí mismo. Eso me condujo a buscar. A los 19 años yo empecé a investigar porque me topé con esta información y empecé a encontrar respuestas lógicas en las profecías, en tanto pude desencajarlas de las religiones que se habían apoderado de ellas y aún pues lo están, o de cualquier otra corriente mística o ritualista que pudiese hablar de ellas, sino que me dediqué a estudiarlas de manera simplemente comparativa en los argumentos proféticos con relación a los hechos históricos. Y empecé a encontrar puntos de convergencia indiscutibles que ujú. me permitieron comprobar la veracidad de las profecías a un punto tal ya en mi madurez que he podido comprender que es un mensaje de otras inteligencias Ujú. preocupadas por el desarrollo y la supervivencia de la humanidad terrestre, que vienen a alertar acerca de lo que aquí sucede y a enseñar información para que nosotros podamos supervivir, que en definitiva lo que convierte a la profecía es en un plan de supervivencia. Utilizaste una palabra que a mí me llama mucho la atención, que es lógica. Es decir, buscabas una respuesta lógica, una respuesta que no se asiente en lo místico o en el pensamiento mágico, debo entender, y arribaste a esas respuestas lógicas que casi son, podríamos decir, científicas desde tu punto de vista. Lo son, Bien, pero tendría yo que hacer una observación bien. con respecto a eso, o una precisión. Lo que pasa es que no es que la mística sea un asunto a desechar y a tirar a la basura. Bien. Es que ha sido la mística mal entendida lo que ha conducido a los buscadores de la verdad a un abismo de ignorancia, de fanatismo y de creencias y de tradiciones que los alejan de una lógica de vida. No, Ujú, es que es lógico que exista una inteligencia que todo lo creó. Lo que no funciona es que yo eh, viva una vida llena de rituales para adorar a una deidad que yo creo que existe, pero no compruebo por lógica que verdaderamente existe. Ahí es donde está mi punto. mm, La creación por lógica tiene una inteligencia de la cual tuvo que haber sido producida. Y a raíz de ello, las profecías me dieron respuestas frente a quién es el creador, cuál es el Dios que nosotros buscamos naturalmente. Toda la humanidad tiene respuestas o preguntas asociadas a esa inquietud y es algo natural en el ser humano. A raíz de ello, entendí que entre más el hombre busque a Dios fuera de la mística mal entendida de este mundo, mm, más capacidad tiene de encontrarlo. Entre ujú, más lo busque dentro de sí mismo y en la naturaleza, buscando ujú. respuestas de dónde surgió el universo, más tiene oportunidad de encontrarlo. Y la profecía es una muy buena guía para conducirnos hacia esas respuestas. Aquí hay un punto de conflicto inicial que obviamente viene a impactar de frente con lo que es la imagen de esa deidad que algunos pueden llamar Buda, otros Jesús, eh, tal como lo presente, por ejemplo, la Iglesia católica, con su centro en Roma. Eso es un error conceptual, es un manejo de cierto lobby como para distraer la verdad. ¿Cómo es? Porque es un punto muy, muy álgido ese que acabas de mencionar. Indudablemente es muy álgido y yo soy plenamente consciente de que al hablar de esto, pues mis palabras o la información que divulgo podrían llegar a ser perturbadoras para muchas personas.
Pero clarifico que mi intención no es perturbar la mente de ninguno. Al contrario, es invitarle o incluso proponerle el reto de comprobar sus creencias para que si de repente estaba en un engaño, pues salga de él. No es que Dios no exista, es que no existe en los sitios donde los hemos buscado. Y a raíz de este conocimiento que divulgo es que eso se puede comprender. Dioses hay muchos en este planeta, Ah, pero para los que han traído profecías que vienen de otros mundos, solo hay uno. Y para las civilizaciones superiores en cultura y en conciencia, solo hay uno. ¿Por qué en la Tierra hay tantos? Quiere decir que el patrón cultural de las regiones de nuestros países y en general continentes han desarrollado unas creencias en unas deidades que tienen un principio en otros tópicos que yo he tocado en muchas conferencias que tienen que ver también con fuerzas extraterrenas, pero que no están interesadas en nuestro desarrollo espiritual. ujú. Al ponernos un Dios como deidad a la cual adorar, ipso facto nosotros perdemos nuestra propia capacidad de tener identidad propia y voluntad propia. Pero si comprendemos que Dios es una fuerza poderosa que el hombre puede cultivar dentro de sí si se conecta con ella, recobra todo el poderío interior que por heredad, desde antes de que este planeta incluso existiera, ya tiene y merece. Y esa es la gran diferencia. Es una fuerza colosal que es creadora, que no cabe en una iglesia o en un templo de ladrillo, pero sí cabe en el corazón humano y en quien se conecte con ese corazón tiene la fuerza del universo. No son palabras poéticas, es Ujú. que esas fueron las enseñanzas milenarias de todos los profetas y del mismo Jesús que tanto seguimos con relación a Dios y a nosotros mismos, en tanto lo tenemos por dentro. Y no necesitamos intermediarios por esa razón. Esa es, esa es una pequeña síntesis Ujú. de la espiritualidad vista desde el punto de vista profético. Jesús sería entonces un profeta más y no el Hijo de Dios. No, Jesús es la fuente de toda la profecía que todos los profetas en cualquier época y lugar de la tierra hayan podido dar. De hecho, eso está en el mismo Apocalipsis clarificado, Ujú. que Él es el espíritu de la profecía. No Bien. podría decir que es uno más. Él es la fuente de información de la cual han bebido todos los profetas, puesto que antes de que Jesús viniera, el Cristo como tal ya había sido anunciado por muchos profetas antes de su llegada. Sería el profeta de profetas. Podríamos decir entonces que es una forma de llamarlo. Bien, bien, bien. Hay una ley que mencionas en tu website que tiene que ver con la lógica de la lógica, ¿no? En donde Así es. por ahí se fundamenta en que estamos en un mundo de mentiras, en un mundo de ilusión, y que somos, digamos, como esclavos de ese mundo de ilusión y de mentira. ¿Cómo se relaciona este concepto con esa lógica de la lógica, Gabriel? Bueno, la lógica de la lógica es un conocimiento netamente extraterreno, Bien. a raíz de un contacto que hubo en la década de los 70 aquí en Colombia con hombres de las Pléyades. Y eso significa que la lógica de la lógica no está permeada de ninguna creencia u opinión cultural de cualquier hombre terrestre. Bajo esa condición, el contenido de esa información rompe, digamos, y yo tendría que decir que destruye o despedaza los paradigmas preconcebidos eh, y puestos por este mundo o este sistema en la mente humana, en cuanto a la religión, en cuanto a la política, en cuanto a la economía, en cuanto a todo lo que significa nuestra forma de vivir en las ciudades, posiblemente no tanto en el campo, pero sí en las ciudades y en la cultura de los países desarrollados o en vías de desarrollo. La lógica de la lógica ha sido por eso un reto entregarla al mundo, pero su propio nombre lo advierte. En la medida en que nosotros nos llenemos de conocimiento, nosotros nos expandimos a la medida del universo. Y en la medida en que el hombre logra eso y comprende la información, es capaz de tener actitudes positivas,
que gestan acontecimientos por venir que pueden salvar muchas vidas, mientras que si no lo entienden, producen un efecto contrario. Se van en contra de la información, la desvirtúan y generan veneno y destrucción. Eso que dice la lógica de la lógica nos atañe a todos nosotros en un solo sentido. Si nosotros comparamos la vida en este mundo, en el que, por ejemplo, para construir un edificio de última tecnología, un rascacielos, que significa o es un símbolo de progreso, nos toca matar todas unas hectáreas de bosque, todos unos miles de árboles, nos toca acabar con los ríos y todo eso para que ese edificio exista, la lógica nos dice que hay algo que no está bien, puesto que lo que hay que matar para poner ese edificio ahí es lo que a mí me da vida y a todo un sistema o un ecosistema le da vida, mientras que el edificio no le da vida a nada. Entonces la lógica me dice que este sistema está al revés. Digamos que a partir de esa idea podemos entender que todos los postulados de la lógica advierten que un sistema fundamentado en leyes que no sostienen la vida va a caducar, va a colapsar y prepara la mente humana para que ese colapso, cuando se dé, podamos estar preparados. Y en tanto el hombre lo pueda entender, puede prepararse para que cuando eso suceda, tenga la oportunidad de construir algo nuevo y diferente. Entiendo entonces que ninguna religión o, digamos, concepción religiosa que tenemos en este momento ofrece libertad verdadera. Más bien nos sujeta a una cuestión ilusoria o mentirosa. ¿Es así? En tanto una corriente religiosa no conduzca al ser humano a encontrar su propia divinidad y a reconocer que el Dios es interno, es una religión fracasada. Más, si su intención es mantener al ser humano alejado de Dios y dormido en una serie de creencias y rituales, entonces no es fracaso, porque eso es lo que se prometen hacer. Pero como no funciona de esa manera, tendríamos que decir que no, ninguna religión ofrece esa respuesta, porque si realmente sucediera, 4.500 religiones que hay en este momento en el planeta Tierra ya hubiesen permitido que la gente deje de buscar a Dios, pero la gente lo sigue buscando porque no lo ha encontrado allí. Mientras que si nosotros nos apartamos de las religiones nuevas o de la necesidad de conductores nuevos de nuestro espíritu y nos vinculamos solo y netamente al conocimiento que dejó Jesús, todo cambia. Pues si yo investigo el conocimiento que Él dio como una sabiduría de otro tiempo y empiezo a usarla en mi vida, eso sí genera un resultado para mí tangible y para cualquiera que lo haga. Buda es un hombre o fue un hombre sumamente sabio. Su sabiduría compagina totalmente con la de Jesús, puesto que es la misma sabiduría si la comparamos. Infortunadamente, con el pasar del tiempo, su enseñanza se encasilló en una religión llamada budismo, y en tanto eso aparece como religión, ya se impone con dogmas y creencias, y la misma sabiduría pierde su efecto poderoso porque la gente empieza a concebirla no como un plan de desarrollo interior, sino como una religión a la cual hay que afiliarse y ser juiciosos con sus mandamientos. Eso entonces es lo que desvirtúa la sabiduría. Pero la sabiduría por sí sola es la que produce los grandes efectos en el interior del ser humano, y si la depura, puede conseguirlos. ¿Cuál sería entonces la intención oculta de convertir semejante sabiduría en una religión? Bueno, salta a la vista. Lo que pasa es que a veces lo evidente no se ve, y depende de qué tanta condición de paradigmas y creencias una persona tenga en su mente para que no pueda verlo. Pero si a mí me traen un conocimiento que contiene una poderosa sabiduría y la vienen y la entregan a la Tierra desde hace miles de años, pero aquí en la Tierra hay algunos agentes que trabajan para otra fuerza, que toman de ella para tergiversarla o permearla de cosas de las cuales no fue revestida, entonces la desvirtúan.
Y al momento en el que lo consiguen hacer, la única intención es que el hombre no pueda beber de esa sabiduría pura y limpia como fue traída. Es la intención de que el hombre se pierda. Y si lo podemos decir claramente, es de que nunca encuentre a Dios, de que nunca encuentre su poder interior para que pueda zafarse de cualquier manipulación, para que pueda despertar. Esa palabra tan pregonada hoy en día no sucederá nunca en tanto el hombre no comprenda las fuerzas que están detrás de quienes quieren mantenerlo dormido. Y en tanto no comprenda las fuerzas de luz que trajeron esa sabiduría. Por esa razón, sí, la intención es muy oscura, muy macabra, y detrás de ello están todos los agentes de las grandes religiones del mundo, sumándoles también otros poderes en los que está la política, la economía y también el militarismo. Me imagino entonces que el objeto tan preciado para capturar es el hombre en sí, por parte de estas energías oscuras, tal como lo estás dejando entrever. Si las energías de luz, las sabidurías de luz, están tratando de abrirnos los ojos y abrir el entendimiento, y por otro lado tenemos estas religiones tan arraigadas, digamos, que están operando sí o sí fuerzas del mal y fuerzas del bien. Indudablemente. Y tenemos en el caso de la humanidad un problema, que de superarse, todas las respuestas y las soluciones aparecen. Y el problema es que esas fuerzas del mal y esas fuerzas del bien no son plenamente reconocidas por el hombre de la tierra. Y en tanto no conozca ninguna de las dos, no puede ubicarse en el bando correspondiente. Claro. Y por lo tanto no puede defenderse de los que lo manipulen. Por esa razón, esas fuerzas del mal hay que reconocerlas. Sí, yo en muchos programas ya he difundido cuáles son las élites que están detrás de los poderes religiosos y de los líderes visibles al mundo. Siempre hay otros que son invisibles, a los cuales estos sirven. Y sí, tú en la pregunta acabaste de describir el punto neural de todo el ataque. Es el hombre. El ser humano, y lo voy a repetir, tiene un poder que no concibe todavía. Es el que quiso venir y despertar Jesús en nosotros. Hasta ahora parece que no lo ha conseguido hasta que no comprendamos sus lecciones. Tenemos un poder al cual las élites le temen. Tienen tanto miedo de que ese poder aparezca, está asociado a nuestra conciencia de lo que somos y del universo, que cuando hay algún atisbo de esa luz en alguien, cuando hay algún destello de conciencia en alguien, ese alguien es incluso asesinado. Yo estoy en un país en el que han matado a muchos líderes sociales, no solo recientemente, sino en la historia de Colombia. Ha sido teñida de sangre porque cuando un líder se levanta y es capaz de despertar un destello de conciencia en el pueblo, siempre es presa de las balas de quienes no quieren que eso jamás suceda. Esto es lo mismo que pasa en todo el mundo. No se quiere que haya conciencia, se quiere que la humanidad esté siempre inmersa en las telenovelas, en las películas, en los vicios, en el alcohol, en la degeneración y en todo lo que signifique que no tenga tiempo de pensar en quién es, al menos en eso, en el trabajo, en las deudas. Y un pueblo así no se interesa ni por su historia ni por su espíritu, es totalmente manipulable. Efectos de la pandemia de la actualidad es un ejemplo puntual de ello. Más quienes tengan otro interés que va más profundo en reconocer lo que es, eso es muy temido por estas élites y es por eso que ese es el poder que estas religiones pretenden que nunca surja y por eso esconden la sabiduría que puede permitir que aparezca en nosotros. Eres la segunda persona que entrevisto que utiliza en lugar de pandemia, plandemia. O sea que podríamos pensar que este suceso sanitario fue planificado. Yo no tengo ninguna duda de eso. Me he nutrido mucho del conocimiento de los valientes médicos, virólogos, científicos que de manera independiente, porque no pueden hacerlo de otra, claro, puesto que todas las organizaciones encargadas de que este plan se lleve a cabo, pues
necesitan que los médicos no divulguen algo distinto, pero quienes lo hacen presentan pruebas y sustento científico, entre otras cosas, uno, que el virus no ha sido 100% demostrado en su existencia. Dos, que la pandemia como tal tampoco es tal, puesto que la definición de pandemia original implicaba millones de muertos, pero ese literal fue cambiado en el 2009 para que esto pudiese ser llamado de esa manera. Tercero, la planificación converge en la posibilidad de vacunar a la mayor porción de la humanidad con una vacuna llena de duda y de incertidumbre, obtenida en un tiempo récord por laboratorios en general, o más bien en síntesis, de Rusia y de Estados Unidos, que no sabemos qué contiene, porque además, incluso allá en tu país y allá donde la mayoría de la audiencia nos puede estar escuchando, que es Argentina, yo sé que determinaron a nivel de gobierno que ustedes fueran conejillos de indias para probar esa vacuna, con la imposibilidad de saber qué contiene la vacuna y con la negativa a poder hacer un reclamo legal si hay algún efecto secundario que sea nocivo para la salud. Eso ya deja mucho que decir, y por lógica, cualquier persona inteligente puede darse cuenta que eso no tiene fines de curación de ningún mal, sino que hay algo más detrás. Por esa razón y por muchas otras, esto es un plan orquestado por las grandes fuerzas de las cuales hemos venido hablando, y que quienes despiertos y preocupados por la vida propia y de los demás, pues se han encargado de divulgar para que la verdad pueda despertar a los que más se pueda y podamos hacer algo frente a ello. Estuvimos hablando hasta el momento de todos aquellos que están impidiendo, y toda la metodología de aquellos que están impidiendo que veamos la verdad. A mí me ha llegado así comentario familiar o de amigos de la presencia o la llegada en un futuro no muy lejano de seres o hermanos, así me los han mencionado, que vendrían en grandes naves a rescatar a parte de la humanidad para que la Tierra, en definitiva, perdóname si no utilizo la terminología correcta, se depure para después volver a aquellos seres humanos rescatados a la Tierra ya depurada y sana. Esto tiene un sustento de lógica, tiene, no sé, información corroborable. ¿Qué me puedes decir al respecto? Es corroborable en la literatura, que tiene toda la documentación profética que habla de ese acontecimiento. Ahí, pues, varios evangelios lo refieren. El mismo Pablo de Tarso también refiere que eso sucedería. También está en el Apocalipsis. Pero tendría que hacer una precisión para que se entienda cómo es. A ver. No es que van a venir naves y van a sacar a la humanidad mientras la Tierra se depura y luego la vuelven a colocar. No, lo que pasa es que aquí esa fuerza oscura de la cual hemos venido hablando sin entrar en mayor detalle, pero que la gente ya comprendió que existe, esa fuerza oscura está detrás no solo de la pandemia, sino de acontecimientos también anunciados en las profecías referentes a una gran guerra que va a suceder en este planeta, que no tiene precedentes en ninguna de la historia anterior a la actualidad. Y esa guerra va a provocar una gran mortandad, no solo de personas, sino de seres vivos en general, árboles, plantas, ríos, toda clase de seres vivos. Sin embargo, la profecía advierte que quienes logren abstenerse de participar ideológicamente de esa guerra para concentrarse en su propia supervivencia y en la de los suyos y en la de todos los que puedan ayudar, va a propiciar la preservación de una gran cantidad de personas que poblarán la tierra después de que todo eso haya acontecido. Estas naves a las cuales hiciste referencia, y también hace referencia a Jesús y otros profetas,
al aparecer vienen para dos cosas. Una, vienen a erradicar a una invasión extraterrestre que es en definitiva lo que está detrás de esa fuerza oscura encargada de hacer todo este daño y causar tanto dolor al ser humano. Y dos, vienen a preservar a esa porción de humanidad que tiene un desarrollo interior que le permita, cuando todo eso suceda y después de que todo eso suceda, poblar un nuevo mundo sin repetir las conductas del viejo mundo que quedó caduco y muerto. Quiere decir que las personas que van a supervivir es porque tienen grandes cualidades de amor, de comprensión, de servicio, de perdón y otras asociadas a esas que les permiten ayudar a mucha gente. Y es por eso, en sí, por obra del amor de muchos corazones, que aquí hay una oportunidad de supervivencia. Las naves que van a venir van a preservar a esa porción de humanidad. Si de repente tienen que alzarlas en alguna nave para protegerla de lo que va a pasar en ese territorio, pues lo tendrán que hacer. Pero no se las van a llevar a ningún planeta, que es algo que yo he escuchado por ahí, porque la Tierra ya no va a servir. Eso es falso. Simplemente las van a trasladar a lugares donde van a estar protegidos y donde aspectos como el clima, la temperatura y demás van a tomar condiciones apropiadas para que se pueda desarrollar una comunidad en esos lugares. Así, hay un plan de supervivencia ya trazado y las profecías son la guía para que aquellos que están interesados en él puedan tomar acción al respecto. ¿Se tiene idea de un tiempo? ¿De aquí en cuánto tiempo puede llegar a suceder eso? Sí se tiene idea. Por supuesto, como es idea, yo no podría mencionar en fecha, calendario, cuándo va a pasar tal acontecimiento. Claro. Pero lo que sí podemos decir es que con base a la línea histórica y a lo que está pasando en la actualidad y a las señales y sucesos que la profecía anuncia, estamos en un punto que los profetas del ayer llamaron el tiempo final, que de acuerdo a Daniel, en una profecía llamada las 70 semanas de Daniel, en la última semana, que es un periodo de 7 años, a partir de los 70 años del Estado judío de Israel, que eso se cumplió en el 2018, empiezan a correr 7 años de la última semana de Daniel. Eso es a raíz de un estudio muy profundo que hemos realizado que puedo dar este argumento. Quiere decir que en esa última semana, y de acuerdo a esa profecía de Daniel, van a darse todos estos sucesos que están contenidos en el Apocalipsis. Y si desde el 2018 eso comenzó, quiere decir que quedan alrededor de 5 años en el que nosotros podremos ver el cumplimiento de esos acontecimientos. Hablo de algo muy terrible para la humanidad, pero al mismo tiempo de una poderosa esperanza, puesto que quienes logren supervivir y permanecer podrán vivir en un mundo sin guerras, sin muertes, sin asesinos, sin violadores, sin corruptos, sin estafadores, sin engañadores, sin nada de lo que hay aquí, porque ese es el legado profético que está comprendido en ese plan y es sin duda la promesa que hizo Jesús, que es un buen mensaje para todos aquellos que lo siguen. Entonces, digamos que ese es el tiempo que yo podría referir. Si no son 5 años, pues podrían ser 6, 7 años, pero lo que sí debe quedar claro es que esto no va a pasar en 100 años, mucho menos en 1000. Por ende, sí es un asunto serio. ¿Podemos llegar a prepararnos nosotros interiormente como para corrernos de esa guerra, de esa gran matanza, de ese desastre, esa cantidad de vida perdida? Porque mencionaste que se van a salvar aquellos que espiritualmente se corran de lo ideológico y tengan una vibración o una preparación superior. ¿Tenemos tiempo aquellos que no estamos muy duchos en estos temas? ¿Tenemos tiempo aún de prepararnos? Desde que tú te esfuerces por ser más amoroso y comprensivo, ya empezaste la preparación. Esto no tiene que ver con edades, ni con condiciones sociales, ni con razas, ni con ningún tipo de cosa que nos separe. No, esto tiene que ver es con la voluntad que cada quien tenga para hacer un cambio interior. Miguel,
que entre otras cosas no es un ángel que tiene alas como lo dibujan por ahí, sino un hombre que tiene una responsabilidad muy alta frente a acabar con esa rebelión que está en la tierra, extraterrena. Él dice que él hace una pregunta: ¿quién es como Dios? Y cuando él venga, porque él es el que comanda todas las flotillas de naves que se acercarán a la tierra o que ya se ven por ahí, ellos van a buscar y van a reconocer a los seres humanos que tengan cualidades de Dios. Y decir esto podría ser un atrevimiento para mucha gente, pero no lo es. Es que si Dios es perfecto, ¿por qué su creación, que somos nosotros, vamos a ser imperfectos, miserables, corrompidos, corruptos? No. ¿Por qué si venimos de un Dios perfecto no buscamos al menos caminar dentro de esa perfección para conseguirla algún día? Claro. Tiene toda la lógica del mundo. Bajo esa condición es que si Dios es amor, es comprensión, es misericordia, es tolerancia, es paciencia, y son todas las virtudes que se pueden ver en la naturaleza viva, en la medida en que yo comprenda y haga un esfuerzo porque eso viva dentro de mí, tendré mayor desarrollo espiritual. Esto no consiste en rituales. Esto no consiste en que yo me pare de cabeza y haga posturas extrañas para ser más espiritual. Tampoco consiste en la cantidad de mantras que yo logre hacer al día. No consiste en meditaciones dirigidas en grandes grupos dirigidos por un maestro ascendido. Consiste en que yo conscientemente ponga mi voluntad en acción para cambiar. Y eso tendrá un impacto en mi vida y en la de los que me rodeen. Y será un impacto positivo. Y llegará a un punto en el que si logro desarrollarme a una muy buena altura, yo podré ayudar a mucha gente, podré guiar a mucha gente en los tiempos más difíciles que van a darse prontamente. Sí, se requiere un conocimiento porque el conocimiento ayuda a quien está buscando cambiar de esa manera. Y el conocimiento está dispuesto en todo este que está brindado por Jesús y en el que yo divulgo, pues, de toda esta investigación que he realizado. La respuesta para ti y para todos es que el tiempo es ya, y sí lo hay si queremos hacerlo. Perfecto. Sé también que sos un profundo estudioso de las profecías de Benjamín Solari Parravicini, y mencionás por ahí a una querida provincia de nuestro país, Neuquén, como el faro para la humanidad. ¿Esto está dentro de las profecías de Parravicini o viene este conocimiento o este dato desde otro lugar, Gabriel? Bueno, las dos cosas en una. A ver. Es de Parravicini y a la vez viene de otro lugar. Bien. Lo voy a clarificar. Lo que pasa es que Parravicini, a mí me enamora la obra de él. Sí, indudablemente yo lo he estudiado muchísimo, me he leído todos los libros con relación a él y a sus profecías, porque él fue contactado desde muy niño y estas profecías fueron entregadas por una inteligencia superior a la cual él llamó su ángel o su voz amiga, quien le enseñó el arte de la línea y el trazo curvo y recto para que él pudiera dibujar y a la vez escribir. Y en tanto él aprendía, muchas profecías le fueron dictadas a él, o sea que proviene, o el autor de la profecía no es Parravicini, sino la inteligencia que se las entregó. Neuquén, yo tuve la maravillosa oportunidad de conocer esta región, además de Buenos Aires, donde di algunas conferencias allá. Y estudié la profecía y dice que va a ser un faro de luz. Si nos vamos al sentido estricto de la palabra, pues un faro es el que proporciona luz en los riscos donde los barcos tienen pues que acercarse y para que no se estrellen o colisionen con alguno de ellos y se averíen. Pero si Neuquén va a ser un faro, quiere decir que posiblemente una interpretación de ello es que cuando todo el mar se desplace hacia estas tierras, que es algo que va a suceder en el cambio de eje planetario, los mapas del mundo nuevo que han hecho otros investigadores en el nuevo dibujo geológico de cómo todo va a quedar, Neuquén, por la altura que tiene sobre el mar, queda esa tierra intacta. Podría decirse que ahí se encuentra un punto lógico geográfico de por qué es un faro. Pero yo tendría que ir más allá, a un argumento posiblemente más
fácil de comprobar a nivel intuitivo Ujú, o a nivel lógico. Lo que pasa es que cuando la profecía habla de un faro de luz, no se trata de una luz, de un bombillo o de un foco. ujú, Se trata de la luz que tienen los hombres por dentro, los seres humanos que tenemos una luz por dentro para guiar a los demás. En los tiempos más difíciles para la humanidad lo que se va a necesitar es una guía, alguien que dé esperanza a quien ya la perdió, alguien que dé consuelo a quien lo perdió todo. Eso es luz. Y si la profecía dice que Neuquén es un faro, yo me atrevo a decir que los pobladores de esa región tienen una gran y grave responsabilidad ante este plan. ujú. Tienen que prepararse para guiar a muchas personas que van a llegar a esas tierras huyendo del conflicto y posiblemente habiéndolo perdido todo. Y llegan a la Argentina a encontrar una oportunidad de supervivencia. Y si hay un fruto de amor allá en las personas, entonces posiblemente esa sea la luz y la guía que Neuquén, y yo me atrevo a decir, toda Argentina, puede brindarle a la humanidad en ese futuro cercano. Benjamín Solari Parravicini hablaba del hombre gris. ¿Pudiste dilucidar quién es? ¿Nos podés poner un poco, fíjate vos, de luz acerca de esa psicografía o profecía? Es muy inquietante. A mí me ha llamado muchísimo la atención. Me han hecho varias veces esta pregunta. Yo tendría que responder que no sé quién es. No lo sé. Pero por lo que la profecía permite vislumbrar, va a ser alguien que tiene alguna cualidad para guiar. Pues dice la profecía que se verá correr sangre en las calles si no se ve el instante del hombre gris. Ujú, Y al mismo tiempo otras advierten que el hombre gris es capaz de mostrar un camino. Digamos que entre líneas o entre símbolos, eso es lo que deja ver la profecía. Yo no sé quién es. ajá, No puedo atreverme por ello a dar mayor información al respecto porque sería especular y yo sí, soy enemigo de la especulación. Pero estoy muy atento a los sucesos que en Argentina se están dando. sí. A ver si es que ese hombre gris aparece por allí cumpliendo los símbolos que la profecía dice de él. O sea, puede ser o no argentino, porque se lo mencionó, fíjate vos, al Papa, ¿no? Al actual Papa. Se pensó que era el hombre gris. O tal vez algún primer mandatario, pero puede no ser argentino, ¿verdad? No necesariamente es un argentino, no Ujú, necesariamente. Puede ser otra persona. bien, Y dudo que sea el Papa en vista de sí, yo también. que no Sí. reúne las cualidades de compromiso que esa profecía representa o Mm, designa. Yo pienso que deberíamos estar muy atentos y tener muy clara la profecía para que si vemos a alguien que cumpla con esos símbolos, lo podamos identificar. ujú, bien. Querido Gabriel, ¿de dónde sale Niño Nuevo? ¿Cuál es el origen de Niño Nuevo? Niño nuevo es el símbolo de un nacimiento espiritual. Bien. Ese que acabé en una pregunta anterior de decirte que no requiere ningún requisito de edad. Por lo Ujú, tanto, y es la razón por la cual en todas las profecías de Parravicini acerca del niño nuevo, él escribe niño nuevo entre comillas. Sabemos por literatura que las comillas se utilizan para darle un sentido figurado a algún significado. Quiere decir que no se trata de un infante, literalmente hablando, de un niño pequeño. ujú, Se trata de alguien que asume una responsabilidad. El niño nuevo deja de ser muñeco para asumir la responsabilidad, dice una profecía de él. Y será además joven y hombre en madurez. En tanto habla de mundos habitados, de la creación del universo, de la verdad de Dios y de la realidad del hombre. De la franca amistad que debe brindarse al ser interplanetario y del Dios creador y que debe hablar de Dios aún al que pregonando va el inconformismo de la hora actual y de la no existencia de otros mundos en gracia. Y dice que el niño nuevo es verdad, entonces no puede ser un niño pequeño el que tenga tan
o tamaña responsabilidad. Debe ser alguien que tenga las facultades para poder hablar con argumentos lógicos acerca de todos esos conocimientos. Bueno, en el sentido individual de la profecía, yo decidí asumir esa responsabilidad. Eso significa darle cumplimiento. Si yo tengo las capacidades para darle cumplimiento, lo voy a lograr. Si no las tengo, voy a fracasar. Eso es así de sencillo. Aquí nadie puede inventarse nada, ni decir algo que no se es. Pero eso es simplemente. Sin embargo, yo siempre le digo a las personas que Niño Nuevo no es solamente uno, porque es el nacimiento interior a raíz de un gran conocimiento. Ese cambio del que hemos hablado, que es imperativo para poder afrontar todo lo que se viene, es el que determina que alguien sea un niño nuevo. Y si alguna persona escuchando la información que yo divulgo puede inspirarse para ser un hombre diferente, una mujer distinta, entonces ya esa profecía se está cumpliendo. Es así como surgió el Niño Nuevo, y es a raíz de 15 profecías de Benjamín Solari Parravicini que trazaron el plan de lo que ese niño nuevo tiene que hacer. Previo a un mensaje final que quieras dejarnos, ¿dónde podemos recabar información acerca de tus actividades, de todo tu conocimiento, en fin? Ayornanos un poco con esos datos, por favor. Bueno, mi mensaje central a toda la audiencia, a todas las personas que en el futuro puedan llegar a escuchar esta entrevista, la cual agradezco, es que no cesen de buscar la verdad, que no se conformen en tanto esa verdad no haya sido premiada con un conocimiento que les dé respuestas a sus espíritus. Nunca se conformen con aquello que no hayan podido comprobar. Utilicen la lógica y su propia vida para comprobar los conocimientos por experiencia propia, pues las cosas del espíritu no se comprueban buscando en Google o con un laboratorio de química en la casa, se comprueban viviéndolas. Entonces háganlo. Sean maravillosos y sean grandiosos en capacidad de amar y de perdonar, y siempre busquen crecer en eso, porque eso desarrollará sus inteligencias y podrán hacer muchas cosas en este tiempo tan difícil, no solo por ustedes y quienes amen, sino por muchas personas que posiblemente no conozcan todavía, pero que necesitan de ustedes. Me pueden encontrar en el canal de YouTube llamado Niño Nuevo, así aparece en YouTube. También mi sitio web se llama www.niñonuevo.com, y ahí tengo toda la información que estoy divulgando sobre la lógica de la lógica. Al mismo tiempo, en Facebook, en Twitter, me encuentran también como Niño Nuevo. Entonces, esas son mis redes, y por esos medios seguiré entregando toda esta documentación. Queridos amigos, hemos tenido un enorme privilegio esta noche de hablar con alguien que se ha cargado sobre sus hombros tamaña responsabilidad con un profundísimo mensaje. Gabriel Cardona, Niño Nuevo, está en Cali, Colombia. Te mando un gran abrazo, querido amigo, y no sé, espero que la vida me permita volver a charlar contigo en algún otro momento, que tu agenda así nos lo permita. Desde ya, desde Buenos Aires, te mando un enorme abrazo, un profundo agradecimiento por tu tiempo y por toda esta sabiduría entregada. A ti muchísimas gracias por interesarte en entrevistarme y por darme esta oportunidad de hablarle al mundo sobre esto. Y un gran saludo a toda la Argentina, un país que llevo en mi corazón y que amo profundamente y que anhelo volver también a visitar. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y que tengas una linda noche. Muchas gracias. La señal con Jorge Luis del Conde. La señal.